Perfecto. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Sean cordialmente bienvenidos a esta sesión de seminarios web sobre temas de Internet. En esta ocasión tenemos un tema bien especial que les va a gustar, que es de maravilla, en donde tenemos invitados súper especiales de lujo. Es el panel multisectorial de gobernanza en Internet, el cual pues está tratando temas que están orientados a los desafíos de la gobernanza de Internet y que se enfocan pues a temas de educación, de leyes, las políticas, las normas, la ciberseguridad, las redes sociales, las aplicaciones y sobre todo el entendimiento desde un principio de qué es la gobernanza de Internet, los modelos de Internet, esta construcción colaborativa que pues es el origen de Internet. Fue un proyecto colaborativo y evidentemente la operación sigue siendo colaborativa. Esta corresponsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, ya sea como operadores o usuarios o desarrolladores, y por supuesto los organismos que la conforman. Es por ello que tenemos la presencia de grandes invitados representados primordialmente por NIC México, por ICANN, por LACNIC y evidentemente por toda la parte académica. Le doy la palabra y la bienvenida a nuestra querida Carmen Denis por parte de la coordinación de la Comisión de Desarrollo de Internet de las IES, del Comité NUYES TIC, del Centro de Mujeres TIC y de tantas instancias que nos acompañan. Adelante, Carmen, por favor. Muchísimas gracias, muy querido José Luis. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los presentes, a quienes se han conectado y obviamente a nuestros invitados súper especiales que tenemos el día de hoy. Bueno, como muy bien ya mencionó José Luis, el Comité NUYES TIC, a través de la Comisión para la Cooperación del Desarrollo de Internet en las Instituciones de Educación Superior, les damos la más cordial bienvenida a este panel multisectorial denominado Gobernanza de Internet. Les queremos compartir un poco de cuál es el objetivo de estos espacios, que en este caso recaen en la CODIES, es la de propiciar espacios para difundir temas de relevancia para el desarrollo de Internet en las instituciones de educación superior y así enriquecer la construcción de capacidades en nuestra comunidad a través de la capacitación en temas como recursos de Internet, como hemos llevado algunas sesiones ya con el apoyo de NIC México, despliegue de IP versión 6, que también igual hemos llevado una sesión con NIC México, igual estamos buscando y estamos agendando otras para este año, igual con el apoyo de las organizaciones que voy a mencionar, temas de gobernanza de Internet, como es el que hoy nos tenemos el honor de verdad de llevar a cabo en este espacio, de NSSEC y así otros demás temas, que pueden ser paneles, pueden ser tutoriales, pueden ser talleres que duran días, ¿sí? La verdad es que depende igual mucho de lo que ustedes como comunidad nos demanden, pero también igual de la cooperación y la colaboración que tenemos con estas entidades de México, pero también igual de nuestra región de América Latina y el Caribe, como son Internet Society, NIC México, LACNIC, ICANN, CUDI, CNT, entre otras más organizaciones. Que todas estas organizaciones se suman a este gran trabajo colaborativo en beneficio de nuestra comunidad académica de México y de la comunidad en general. El presente panel, la verdad es que sí lo queremos igual agradecer, es gracias a ICANN, que el año pasado, durante todo el 2020, llevamos una serie de sesiones de temas de interés para la comunidad. Este año 2021 no es la excepción, igual viene con un calendario muy rico de continuidad a lo que trabajamos el año pasado y también igual estamos trabajando con todas esas organizaciones que ya mencionamos para igual complementar los temas de interés siempre en beneficio de nuestra comunidad. Muchísimas gracias Rodrigo de la Parra y Daniel Fink por hacer posible este espacio. Muchísimas gracias Eunice, quien es la secretaria de la CODIES, y por supuesto a ti muy querida Fabiola Peña para llevar a cabo y moderar este panel. Antes de cederle la palabra a nuestra muy querida Fabiola Peña, nuestra moderadora, me voy a permitir hacer la lectura de las reseñas. Consideramos que es muy importante para que nuestra comunidad mexicana los pueda conocer, ¿sí? Entonces, pues vamos a aprovechar este espacio. Bueno, Fabiola Peña, quien es nuestra moderadora, ella es gerente de Asuntos Públicos Digitales para NIC México, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente desempeña como gerente de Asuntos Públicos Digitales para NIC México. Fue elegida vicepresidenta de Educación y Cultura de la Asociación de Internet como parte del grupo
de Equipo País para proyecto de fortalecimiento de radios comunitarias e indígenas del Gobierno Federal y la UNESCO en México. En el año 2020 fue defensora de las audiencias de Radio IPN y conductora del programa Acceso 95.7 FM. Es integrante del Comité Directivo de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, así como del Consejo Consultivo del Canal de Congreso y del quinto Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Muchísimas gracias y muy bienvenida, Fabiola. A continuación me voy a permitir presentar a nuestros expositores del panel. Raquel Gatto, consultora. Que me permitan, por favor. Disculpen. Ya está, una disculpa. Raquel Gatto, consultora. La doctora Raquel Gatto es abogada y doctora en Derecho. Fue gerente senior de políticas públicas en Internet Society. Antes de ese rol, fue asesora del Núcleo de Información y Coordinación de NIC Brasil y directora de la Sociedad de Internet en Brasil. Fue miembro del Comité Asesor Multi-Stakeholder al Foro de Gobernanza de Internet de Naciones Unidas. Muchísimas gracias, Raquel Gatto, y bienvenida a México. Ernesto Bojorquez, de NIC México. Ernesto es director general de NIC México. Comenzó su carrera profesional en NIC México en 2002, ya hace 19 años. Se desempeñó en la organización como gerente de planeación por 1 año, gerente de servicios para usuarios por 2 años y asumió como director comercial en 2005. Además, ha trabajado en lugares como CETIS Universidad, DEMIC México, Grupo Reforma, el ICAMI y el Tecnológico de Monterrey, donde actualmente es profesor. En relación con la asociación, Ernesto es miembro del Consejo Directivo del LAC-TLD desde hace aproximadamente 4 años, el cual presidió desde 2018 hasta 2020. Muchísimas gracias y bienvenido, Ernesto. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, Rodrigo de la Parra, de ICANN, es uno de los vicepresidentes regionales de la Corporación de Internet para la asignación de nombres y números de ICANN, conocido como ICANN. Es también el director de la oficina regional de la ICANN con sede en Montevideo, Uruguay, en la Casa de Internet de Latinoamérica y el Caribe. Con más de 20 años de experiencia como ejecutivo multicultural, Rodrigo se desempeñó como director general de regulación prospectiva y director general de cooperación internacional de la Comisión Federal de Telecomunicaciones de México, COFETEL, antes de unirse a la ICANN en 2011. Cuenta con una maestría en Economía Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Essex en el Reino Unido. Rodrigo es responsable del alcance, apoyo y relacionamiento con los grupos de usuarios, gobierno, sector privado y la sociedad civil de los diversos países de América Latina y el Caribe. En el marco de sus actividades, trabaja en estrecha colaboración con la comunidad técnica de América Latina para continuar con la construcción de una infraestructura de Internet sólida en la región. Muchísimas gracias, Rodrigo, y bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Y finalmente, tengo igual el honor de poder presentar a Oscar Robles, del ACNIC. Él es el director ejecutivo del ACNIC, el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, organización no gubernamental internacional establecida en Uruguay, responsable de la asignación y administración de los recursos de numeración de Internet para la región. Antes de integrarse al ACNIC, trabajó durante 20 años en temas relacionados a los nombres de dominio en NIC México, organización responsable del dominio en internet.mx. Ha sido impulsor de diversas instituciones de Internet en América Latina y el Caribe. Fue cofundador del ACNIC y del LAC-TLD, la organización de CCTLDs de América Latina y el Caribe. Además, fue uno de los promotores del dominio en internet.lat. Oscar Robles ha trabajado en temas de gobernanza de Internet, direcciones IP y dominios desde 1995. Ha participado activamente en la creación de ICANN y diversas estructuras regionales relacionadas con Internet. Se graduó de ingeniero en sistemas computacionales y de maestro en administración de tecnologías de información, ambas del Tecnológico de Monterrey. Ha realizado diversos cursos ejecutivos en Kellogg, Stanford, Universidad de Texas, Universidad de Montevideo y Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, Oscar. De verdad es que es un honor tenerlos a ti y a cada uno de ustedes en este panel. Bueno, pues muy querida Fabiola, ahora sí, el espacio es tuyo. Por favor, te cedemos ya la palabra.
Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias, José Luis. Siempre es un gusto formar parte de los esfuerzos que ustedes oportunamente lideran y que sabemos que es el gran esfuerzo que ustedes realizan, el estar generando estos espacios de diálogo que creo que nutren muchísimo. Muchísimas gracias. Y bueno, si les parece bien, tenemos a grandes panelistas el día de hoy, como bien lo mencionaba Carmen. Y la forma en la que vamos a estar llevando a cabo esta mesa es en un sistema más como de mesa redonda, mesa de diálogo, por lo cual hemos establecido 9 preguntas base, que son las que van a ser detonadoras de la conversación, y buscaremos que en esta misma conversación se puedan lograr socializar de una manera menos técnica conceptos que nos lleven a entender lo que nos comentaban al inicio, la gobernanza de Internet, qué es y para qué funciona. Entonces vamos a empezar con este concepto, dejando la primera pregunta sobre la mesa y abierta a que ya sea Ernesto, Raquel, Rodrigo, Oscar nos ayuden a complementarla con sus aportaciones. La primera pregunta es la que abre todo el diálogo. ¿Qué es la gobernanza de Internet y para qué sirve? No sé si Oscar, Rodrigo, Ernesto o Raquel, ¿quién quiera empezar? Hay que levantar la mano. Sí, por lo menos la física, ¿no? Así vamos teniendo una mejor visión. Faltó el botón para presionarlo así rápido. Pues quien quiera, adelante. Adelante, adelante. Ernesto, arrancaste. El que Bueno. esté más cerca de todo esto y yo complemento. Yo le estaba dando espacio a Raquel por si quería hablar primero, pero bueno, está bien, yo empiezo si quieren. Bueno, pues finalmente la gobernanza de Internet es aquella combinación, ¿no?, de principios, normas, procedimientos que dan forma a la evolución de Internet y a cómo utilizamos Internet. Y esto finalmente se hace por los diferentes actores, los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, y cada quien desde su trinchera, ¿no? Cada quien desde su rol. Básicamente eso es en la definición. Bueno, creo que lo podemos resumir en darle forma a Internet, ponernos de acuerdo en cómo le damos forma y en cómo lo utilizamos, ¿no? De forma colaborativa. Adelante, Raquel. Pues puedo ir enseguida entonces para aprovechar y bien, Ernesto ya ayudó a arrancar. Yo diría que hay dos respuestas, ¿no? Una que es la formal y otra que es la realista, ¿no? Ernesto mencionaba esa definición que es la formal, que vino de la Cumbre de la Sociedad de Información en sus dos fases, en 2003 y 2005, que justamente firma esa definición de que está basada la gobernanza de Internet en la participación de las múltiples partes interesadas en todo que tiene que ver con principios, normas, procesos, con la toma de decisiones para la utilización de Internet. Pero ahí me gusta siempre mencionar la realista. Y la realista quiere decir que esa gobernanza de Internet no es necesariamente la más fácil, porque seguramente toma mucho más esfuerzos poner a todos en la misma mesa, poner a todos de acuerdo. No es seguramente la que es más rápida, porque también toma tiempo, toma esfuerzos y muchos procesos, ¿no?, para asegurar que todas las partes, esas partes afectadas estén incluidas, que los procesos estén desarrollados de una manera que se resulten en esa toma de decisiones que sea más sólida, ¿no? Entonces, y bueno, no tengo ahí números, pero también podría decir que esa gobernanza de Internet como está, tampoco es la más barata, o sea, la que tienes bajo costo, porque una cosa que te toma tiempo, recursos, personas, esfuerzos, seguramente cuando te ponen la lapicera es la más costosa. Pero aparte de todos esos nos en la realidad, es la mejor. ¿Por qué es la mejor? ¿No? Y ahí creo después te vas a hacer esa pregunta para que podamos contestar y puedo dejar ese sabor. Hay un concepto.
No, está perfecto, Raquel, muchísimas gracias. Hay un concepto que justo en lo que tú nos estabas comentando sobre las partes afectadas, se ha mencionado cuando se explica la gobernanza de Internet y que tiene que ver con el modelo de capas. ¿Qué es lo que nos pudieran explicar o cómo podría ser más fácil entender a qué se refieren cuando hablan de un modelo de capas y qué relación tiene con la gobernanza de Internet? Y no sé si fuera posible que en esta ocasión pudiera empezar ya sea Rodrigo u Oscar para poder darle movimiento. Rodrigo, adelante. Muchas gracias, Fabiola. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y gracias a Nubies por organizar esto. Claro, para los que no estén familiarizados con el famoso modelo de capas de la gobernanza Internet, vale la pena platicarles un poco sobre su historia, ¿no? Cómo es que surge y para qué sirvió. Desde luego que no hay que confundir este modelo de capas de la gobernanza de Internet con el modelo de capas que los ingenieros y especialistas en redes conocen muy bien, ¿no? Este es un modelo simplificado que trata de explicar tres grandes capas, nada más, de participación y de operación. Creo que es lo que trata de hacer esto. Déjenme les explico primero rápidamente el modelo de capas. Hay una capa abajo, una capa, digamos, de infraestructura física, ¿no? Que incluye, digamos, la infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Ya sea alámbrica, inalámbrica, ya sea de telefonía, otras tecnologías, es decir, los cables y los fierros, los cables submarinos, los postes, etcétera, ¿no? Eso es, primero voy a ir a la parte, digamos, operativa para dibujar la gráfica, ¿no? De las capas. La segunda, o la capa de en medio, es la que denominamos como la capa lógica. Y la capa lógica es esta capa que agrupa a distintas organizaciones, casi todas de ellas las que estamos aquí presentes en el panel, que se encargan de hacer que, entre otras cosas, que Internet se vea como una sola red a nivel mundial, ¿no? En la capa de abajo identificamos muchas redes diferentes, las alámbricas, las inalámbricas, los operadores, etcétera, de telecomunicaciones, pero estas redes, para que Internet pueda funcionar como una sola capa, requieren de este sistema de identificadores únicos de Internet, las direcciones IP, los nombres de dominio, algunas normas, etcétera, para hacer que Internet parezca como una sola capa. Y hasta arriba está la capa que se denomina la capa social o de interacciones sociales o económica, y es, digamos, lo que pasa por arriba o encima de Internet, ¿no? El conjunto de servicios, aplicaciones, etcétera, ¿no? Redes sociales, todo lo que ven ustedes en el día a día, ¿no? Y esto apoyada en estas dos capas, la lógica y la física. Yo creo que ahora sí, ¿no? Un poco, ¿por qué se hizo este modelo simplificado? Pues era un poco para entender los temas en la agenda de gobernanza de Internet, que cada día se hicieron y se siguen haciendo todavía más complejos, y sin un, digamos, marco conceptual que nos pudiera ayudar a explicar esto, nos íbamos a perder mucho en las discusiones. Es decir, también lo que hace, digamos, esta explicación que di al principio es de la parte, digamos, operativa muy importante en la definición de gobernanza de Internet. Es decir, lo decía Ernesto, lo decía Raquel, cada quien en su rol, con sus responsabilidades, como siempre ha sido Internet, y tienen cierto tipo de, no necesariamente leyes, es más, pocas leyes, más bien hay en la cuestión de la comunidad técnica muchas normas, muchas políticas, muchas reglas, estándares, etcétera, que hacen que la operación sea posible. Y este modelo lo que hace también es ubicar a los actores y la forma en la que se toman decisiones o se deben tomar decisiones hoy día para cada uno de los temas de gobernanza de Internet. Por ejemplo, si hablamos del IPv6, ¿no? Como tema de la agenda de gobernanza de Internet, pues por ahí tendríamos que atender a la capa lógica y ver qué es lo que se está tratando, qué es lo que está haciendo en nuestra región LACNIC, qué es lo que está haciendo los demás operadores, etcétera. En el tema de los dominios, a ver si cuáles son las reglas que rige, por ejemplo, el registro de un dominio, la resolución de disputas, y ahí tenemos a los jugadores como el NIC México, que son los
registros de código de país o código territoriales, ¿no? Si fuera un tema global de asignación de direcciones, podemos ubicar a ICANN, etcétera, ¿no? Pero si fuera un tema, digamos, de asignación de espectro, ¿no? Enmarcado en el gran tema de gobernanza, entonces tendríamos que acudir a lo mejor a lo que marca las regulaciones nacionales respecto de lo que hace, por ejemplo, el IFETEL o lo que se hace a nivel global con la UIT, etcétera, ¿no? Y arriba no es tan claro, en la capa de arriba, lo que también concluye esta gráfica es que no es tan claro que exista todavía un hogar para albergar todos y cada uno de los problemas que están ahí. Desde luego que ya hay muchos lugares donde se resuelven muchos problemas. El tema de la ciberseguridad tiene cabida en cada una de las tres capas. Entonces, en síntesis, este modelo simplificado nos sirve para explicar, para tratar de ubicar los temas de la agenda y también de hacer evidente que cada uno de los actores de la gobernanza de Internet tiene su propio rol y responsabilidad y que justamente, de acuerdo a la definición de gobernanza, está el ejercer la gobernanza de Internet respetando cada uno de estos roles y responsabilidades y, desde luego, cooperando, ¿no? Para que pueda funcionar Internet. Excelente, Rodrigo, y no sé si pudiera ser esta una muy buena siguiente forma de ligar la pregunta que viene, y es si cada uno de estos actores conforma su rol un poco sin una normatividad o sin una obligación expresa, ¿cómo es que se logra que cada uno de ellos esté contribuyendo para que el uso que le damos de Internet sea el mejor posible? ¿Cómo es que se puede conceptualizar qué es lo que le toca a cada actor realizar, el rol de cada actor? Raquel, tienes tu micro cerrado. Gracias. Todavía. No, está Ahí está. bien. No sé si Oscar quiere contestar esa. Ya Bien, hablamos me demasiado. voy a animar porque ya me había salvado durante varias preguntas, pero creo que ya no lo puedo seguir haciendo. La parte interesante de todos estos conceptos me recuerda un poco cuando uno está intentando aprender otro idioma o incluso cuando estábamos aprendiendo el español, ¿no? Que nos empezaban a explicar el sujeto, el verbo, el adverbio de tiempo, el objeto directo, el objeto indirecto. Todo eso es importante, sí, pero no es necesario para empezarlo a hablar los idiomas, ¿no? Igual el tema de la gobernanza de Internet. Es muy importante conocer estas capas, pero no es esencial para involucrarse. Porque finalmente, justo atendiendo a la pregunta, todas las entidades de alguna u otra forma nos involucramos en esas discusiones y buscamos desde nuestro punto de vista o desde nuestros intereses colaborar y construir un mejor Internet. Hay entidades que se encargan de aspectos muy específicos para el servicio de Internet, para el acceso, para la infraestructura, inclusive para las universidades como Red Clara, por ejemplo, con el tema de Internet de Todos. Organizaciones que tienen una misión bastante más amplia como Internet Society, que se involucran también en diferentes temas, pero casi todas nosotros tenemos esta aspiración de trabajar y construir para un mejor Internet, de construir una comunidad regional para un mejor Internet, de asegurar que el Internet siga siendo abierto, siga siendo resiliente. Entonces, de alguna u otra manera, esta colaboración o esta contribución que hace cada uno persigue un mismo fin. Y eso es lo que facilita el estar trabajando en diferentes puntos. Entonces, de pronto podemos estar en desacuerdo en algunos temas. Esto no quiere decir que las organizaciones que estamos acá mismo en este panel o en algún otro espacio estemos de acuerdo en todo. Tenemos diferentes aproximaciones a las diferentes problemáticas. Pero casi todos, o todos, me atrevería a decir, tenemos esa aspiración única de lograr que el Internet siga estando disponible como es hasta hoy, resiliente, abierto, seguro, estable, etcétera, etcétera. No son muchos elementos aspiracionales que lo seguimos buscando y todo eso obviamente permite el que podamos sentarnos a armar proyectos que transversalmente nos atiendan y nos ocupen a todas las organizaciones para trabajar de manera conjunta. Excelente. ¿Alguien quisiera complementar o alguien quisiera ahondar en el punto?
De lo contrario, ¿les parece si pasamos a la siguiente pregunta, que es un poco más amplia? Y creo que aquí sí vamos a tener que tener un poco de tiempo para poder armar una pregunta tan concreta, que es, ¿cómo es que los organismos de la capa lógica trabajan para mantener y operar la infraestructura necesaria en Internet? Y la siguiente parte de esta misma pregunta es, ¿durante la pandemia se hizo algo diferente o adicional para poder atender las necesidades derivadas de la crisis sanitaria? Bueno, no se peleen, no se peleen. Bueno, Puedo. Venga, venga, Ernesto, venga, venga. Dale, dale, dale. Ya. Y ahí vas. Si les Bueno, ahí parece voy. bien, Rodrigo y después Ernesto, para poder tener el orden. Muy bien. Bueno, pues fíjate, yo creo que o sea, las organizaciones, aparte, fíjate, los que estamos aquí formamos parte de esa capa o formaron parte de esa capa. Raquel estuvo involucrada en el NIC.br y en ISOC, de alguna manera también involucrada ahí en esa capa a través de la operación del IETF, ¿no? No tenemos a los demás para que a lo mejor vengan aquí a expresar su punto de vista, pero yo creo que esta capa era una capa bastante bien organizada, o es una capa bastante bien organizada, como que, fíjate que no parte de un problema de gobernanza para la operación. Esta capa lógica empieza de cada una de sus organizaciones a ejercer su propio rol y su responsabilidad, desde luego definida claramente en documentos, ¿no? Pero era algo y es algo que opera de forma bien, de forma eficiente, de forma cooperativa. Incluso antes de que se llamara todo esto gobernanza de Internet, ¿no? De que se identificara como un problema. Claro que se ha ido construyendo, ¿no? Un andamiaje institucional sólido, que a la par que ha ido creciendo el Internet y han ido creciendo la complejidad y las interacciones y la cantidad de información y de interacciones sociales sensibles que también suceden por Internet, y eso ha obligado a cada una de nuestras organizaciones, al NIC, a ICANN, al ACNIC, a tener un marco institucional más sólido que se ha caracterizado por tener, por un lado, una participación de múltiples actores o de las múltiples partes interesadas como un valor fundamental de la gobernanza de Internet, pero que incluso existía antes de que se definiera como tal en los documentos de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información que nos comentaba Raquel. También por ahí hubo un fenómeno interesante, un cambio, ¿no? Que se llamó la transición de las funciones de IANA. Fue un cambio que impacta primeramente a ICANN, pero desde luego también a todos los miembros del ecosistema, y que consistió en que se terminara con este contrato que existía con el gobierno de los Estados Unidos cuando nace el ICANN, y que se dejara que ICANN ahora fuera responsable, que rindiera cuentas a esta comunidad global multisectorial. Ahí se afinan muchas de las interrelaciones que existen entre las distintas organizaciones, ¿no? Digamos, los distintos engranes que había, por ejemplo, entre la relación entre ICANN y los distintos registros regionales de Internet, como LACNIC, en fin, ¿no? La relación de cada uno de estos entre los STLDs también, con ICANN, cómo funcionan para el tema de gobernanza. Creo que ahí se hace una revisión exhaustiva de estos mecanismos. Pero bueno, ya nos podrán hablar Ernesto y Oscar de lo que al interior de cada una de estas organizaciones también han ido cambiando y evolucionando para darle esta solidez institucional que nos reclama, digamos, la importancia que tiene hoy día Internet en la vida de todos nosotros, ¿no? Adelante, Ernesto. Bueno, para agregar quizá algo a lo que comenta Rodrigo, o sea, cada una de las entidades o las organizaciones que opera en esta capa finalmente elabora políticas, elabora estándares, especificaciones, muchos de ellos para su propia operación. Pero finalmente, pues bueno, como hablamos antes, Raquel muy bien lo explicaba, ¿no? La gobernanza que finalmente termina siendo más efectiva, aunque sea la más cara, pues termina siendo esta parte colaborativa, ¿no?
Entonces, no podemos hacer a un lado la idea de que finalmente todo en Internet está interconectado, incluso estas mismas especificaciones o políticas que cada quien define. Entonces, ahí es donde empezamos a interactuar y empezamos de alguna forma en conjunto también a buscar cómo esta combinación del actuar de cada uno puede empezarse a adaptar a la combinación y buscar optimizarla, ¿no? Entonces, finalmente, aunque cada quien tiene una responsabilidad y tiene una función específica, pues bueno, parte del valor adicional que genera más allá de sus operaciones es el tomar en cuenta las operaciones de los demás y coordinarse con ellos buscando que la operación de Internet sea óptima y que de alguna forma también protejamos lo más importante, que yo creo que termina siendo el potencial de Internet para que la siguiente capa de las capas que mencionaba Rodrigo, la capa social, la capa económica, puedan realmente aprovecharlo al máximo. Entonces, yo creo que en buena medida nuestra función principal es mantener esos valores, esos principios de Internet, que son los que le dan ese potencial, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la innovación, mantener el Internet con esa capacidad donde cualquier persona puede innovar sin necesidad de pedirle permiso a alguien más y solo tenga que cumplir las leyes que ya existen, ¿no? Pues bueno, eso mantiene al Internet como un medio que habilita que sucedan muchas otras cosas y finalmente pues las actividades humanas. Entonces, pues básicamente eso es lo que cuidamos este tipo de organizaciones que trabajamos en esta campaña. Perfecto, gracias. Adelante, Raquel. Gracias, Fabiola. Y quizá construyendo ahí un poco de la segunda parte de tu pregunta hasta la primera, porque yo creo que en primer lugar el ejemplo que tenemos ahí de los cambios que vivimos, ¿no?, con la pandemia es, sin subir mucho a la filosofía, lo que nos ha demostrado es que hay que chequear siempre lo que uno tiene como cierto, ¿no?, en la vida y en esos procesos. Entonces, el primer punto es entender que la Internet no es uno de esos conceptos que están asegurados, ¿no? La Internet, y así como bien explicó Rodrigo, viene de esa construcción, ¿no?, y también Oscar y Ernesto, pero viene de esa construcción mientras varios organismos que lo hacen a partir de la definición de cómo se va a interactuar desde la infraestructura hasta la capa lógica y hasta la innovación que viene con la capa del contenido, ¿no? Pero que las decisiones que uno toma en una capa también tocan, ¿no?, a todas las otras. O sea, entender que así como en la pandemia también aprendimos que mismo aislados uno hay que cuidar del otro, así también con la capa hay que aprender lo que la decisión que uno toma y mientras tiene todo el poder de tomar para sí mismo, puede tocar a los otros. Entonces, esa mirada más amplia, esa mirada más al lugar de dónde está el otro actor, de dónde está el otro interés, es un punto fundamental, no solo para la construcción de la gobernanza, ¿no?, pero también para el mantenimiento de la Internet. Y justamente cuando en el inicio decía que los múltiples no de la Internet y por qué era el mejor, era para decir que muchas veces hablamos de gobernanza porque desde que se construyó, ¿no?, ese proceso, a veces se parece como una magia, ¿no?, que pim, 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 gobernanza, todo está solucionado. Y no es verdad. No solo hay que mirarlo, a tocarlo y mirarlo al otro, pero también hay que siempre estar con ese chequeo de, nos ha cambiado el contexto, nos ha cambiado cuando esas definiciones fueron hechas de gobernanza, ¿no?, porque la Internet era otra, los problemas eran otros, la sociedad era otra. Entonces, siempre se puede, porque se está en esos procesos de gobernanza, en esos procesos más inclusivos, en esos procesos más flexibles, aún tome más tiempo, aún coste más, son más flexibles porque realmente encuentran las soluciones que sean más fuertes, más
no quiero decir ciertas, más robustas, esa es la palabra en español, que puede llegar y puede cambiar si es necesario. Entonces, es ese conjunto, ¿no?, que hace sentido de por qué la gobernanza de Internet y todo su proceso bajo esos ecosistemas y esos múltiples mecanismos que se interligan y que se colaboran y que se retroalimentan, son muy importantes, ¿no? Y eso va más allá, no quiero decir ahí, acá en portugués decimos un cliché, pero es que vas más allá de las fronteras, así como la pandemia fue más allá de las fronteras y así como nosotros tenemos esa mirada más universal, ¿no?, de esos temas. Lo mismo va para la Internet. Hay que salir. Y un último punto que me gustaría decir, siempre pensarlo en las alternativas, ¿no? Porque la alternativa, y que lo vimos también ahí en la situación de cómo algunos gobiernos lo han reaccionado, ¿no?, para enfrentar la pandemia, la alternativa muchas veces es unilateral o de top-down, ¿no?, de arriba a abajo. Muchas veces la alternativa son toma de decisiones que no escuchen ni a los expertos, ni a los que están más cerca de los afectados, ¿no?, ni son muchas veces las tomas de decisiones que tienen ese beneficio que lo mencionaba también Oscar, que es muy importante. Entonces, la alternativa, ¿no?, más fácil, la alternativa más rápida y quizá menos costosa, es una alternativa más autoritaria que no combina y no vas a servir para la Internet. Puede servir a otra cosa, pero no a Internet. Y eso quería también, creo, apuntar que es importante. Perfecto, muchísimas gracias, Raquel. Adelante, Oscar. Gracias, Fabiola. Sí, yo quería contestar sobre esta pregunta porque me parece que es una de las más importantes para el ACNIC. ¿Cómo hacemos nuestro trabajo? Nuestro trabajo es muy simple. Administrar una base de datos. Y esa base de datos no es una base de datos gigantesca, es también muy simple. Pero el tema no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. El proceso de definición de reglas es muy complejo porque lo hacemos de manera colaborativa, participativa, abierta y con una serie de características que no son comunes en el mundo tradicional, mucho menos en los procesos legislativos, por ejemplo. Los gobiernos no conocen este proceso y se quedan como, no sé si sorprendidos, pero sí al menos ven como que raro todo esto, ¿no? Entonces, ese proceso requiere a nosotros nos requiere y nos exige un proceso de construcción de capacidades, no solamente capacidades técnicas, sino también capacidades de discusión, de buscar construir esa participación de diversos actores para hablar de diferentes temas, obviamente los que nos interesan a nosotros, pero en el camino nos damos cuenta también que hay una necesidad de conversar sobre muchos otros temas, ¿no? Que han sido muy distintos además en los últimos años. Hoy puede ser sobre los ciberataques y dedicamos muchos esfuerzos, por ejemplo, para promover coordinación entre las diferentes partes que puedan coordinarse para responder a incidentes de seguridad. Las fake news, los temas de privacidad, que ahora vamos a conversar sobre ello. En fin, siempre ha habido un tema o temas muy diversos sobre los cuales creemos nosotros que tenemos un stake, que tenemos un interés en construir conocimiento, en llevar información desde un punto de vista, en la mayoría de los casos, neutral, porque nosotros no tenemos un interés, digamos, comercial o lucrativo. Y creo que es ahí donde la universidad juega, las universidades que ustedes, en las que ustedes están, juegan un rol fundamental, porque juegan justamente ese rol similar donde no hay un interés comercial, donde no hay un interés económico, sino que hay un interés de desarrollo, de construir, de llevar conocimiento, de construir capacidades locales, regionales, para una mejor discusión. Y me parece que ahí tenemos similitudes los organismos de la capa lógica con las universidades.
Perfecto, excelente. Y un poco esta respuesta de Oscar le dio también respuesta a una de las preguntas que nos están haciendo favor de hacer llegar a través del chat. Por favor, a los que nos están acompañando, sigan haciendo llegar su participación. Me parece que adicional es bastante bien marcada hacia los temas que ustedes quieren conocer. Y sobre eso mismo y un poco derivado de lo que hemos estado escuchando, nos pregunta Jaciel Delgado, ¿cuál es entonces la ventaja de la gobernanza de Internet frente a otros modelos? Y también si existen políticas de gobernanza de Internet. Pues creo que Raquel lo contestó, ¿sabes? Muy buena pregunta, y Raquel decía justamente que a pesar de que parece ser que esta es una solución cara en cuanto a recursos de tiempo, de discusiones y todo, es la mejor, ¿no? Porque la otra alternativa podría ser una alternativa de arriba hacia abajo, únicamente intergubernamental, que no atendiera a las necesidades de todos, pero solamente quería apuntar que yo creo que sí ya estaba contestado. Sí puedo Okay. agregar ligeramente esa Adelante. parte. Es cierto, cuando dijo Raquel que era muy cara, me parece que habría que hacer una precisión. Es muy cara por la forma en que se hace esta gobernanza, porque podría ser muy barata, ¿sí? Podría ser muy barata con organismos autoritarios que de manera unilateral tomaran todas las decisiones como tecnócratas, ¿no? Eso sería muy simple y barata, entre comillas, porque tarde que temprano esos procesos tendrían que retomarse para tomar mejores decisiones. Y el problema es que cada vez más estas discusiones involucran la vida de personas, involucran problemas realmente sensibles en la sociedad. Entonces, no podemos estar de pronto haciendo prueba y error con procesos de toma de decisiones que no involucren a otros sectores y a otras partes. Por eso se requieren estos mecanismos multiparticipativos y por eso resultan caros en tiempo y en energía y en dinero y en monto, etcétera. Pero me parece que no hay un punto de comparación. O sea, no podemos decir que son más caros con respecto a qué. Me parece que sí son caros, pero es el único mecanismo de toma de decisiones efectivo que creo que tenemos que abrazar, embrace y promover como un mecanismo efectivo de toma de decisiones. Adelante, Rodrigo. Sobre este mismo tema, y a lo mejor hablando de alternativas o no, más bien también deberíamos hablar un poco de los riesgos. Y hay algunas preguntas en el chat, sobre todo esta última, que creo que sugiere platicar un poco de esto. O sea, ya lo comentaba Oscar, ¿no? O sea, hay actores, ¿no? Stakeholders que tienen un rol muy claro en parte operativa, en parte de negocios, digamos, son cruciales, tienen muy claro su actuar, ¿no? En este engranaje de la operación de Internet, de las discusiones de gobernanza. Y hay otros que se preguntan, bueno, ¿y qué rol debería yo de tener? ¿Qué pasa si no lo tengo? Etcétera. Bueno, aquí viene la parte del riesgo. Y el riesgo es, ¿no? Leyes de telecomunicaciones, leyes de privacidad, leyes de protección de datos, iniciativas que todos conocen que están surgiendo últimamente, que en muchos casos exhiben una falta de conocimiento de la operación de Internet, ¿no? Entonces, digamos que no somos mal pensados y que a lo mejor esto no lleva la intención de afectar al Internet desde su punto de vista técnico, desde su punto de vista operativo, pero que como una consecuencia inadvertida, ¿no? de esto que quieren hacer, pueden estarlo afectando. Entonces, ahí sí, si no adoptamos un modelo de discusión a nivel nacional, que en muchos de los casos es quizás donde haga más falta, a nivel regional y a nivel global, que existe un poco más, cae el riesgo de que pueda prosperar alguna de estas iniciativas y que puedan afectar la operación de Internet como lo conocemos, ¿no? O sea, otra vez la llamada de Raquel de no demos por supuesto Internet, desde luego existe bajo estas condiciones que hoy le dan cierto equilibrio, pero el por qué involucrarse desde cualquier lado, ¿no? Desde una universidad, desde una biblioteca, desde grupos multisectoriales nacionales, etcétera, pues es justamente esto, evitar que se caiga en un modelo o en la adopción de disposiciones que puedan afectarnos, ¿no? Entonces, parece que tenemos que juntar a más actores para que sean sensibles
y conocedores, ¿no? De generar la capacidad de que conozcan cómo funciona Internet y en esa medida puedan diseñar instrumentos de política pública que no afecten estos principios. Perfecto. Raquel, si te parece bien, terminamos para poder darle cierre a esta pregunta y después tener también oportunidad para atender las preguntas adicionales que nos está colocando la audiencia. Fabiola, si quieres, siga y seguramente tendré espacio después para hacer otros comentarios. Gracias. No, una disculpa por el espacio de tiempo que no nos da la oportunidad de que podamos ahondar todo lo necesario, pero para también poder atender las preguntas que nos hacen llegar. Y bueno, una de las últimas preguntas de las que teníamos iniciales sería, ¿qué implicaciones tienen para las entidades las legislaciones sobre protección de datos personales? ¿Y qué papel juega la transparencia de información y la privacidad en las organizaciones que operan en cada capa? ¿Cómo aplican estas legislaciones y cómo es que se puede resolver aún cuando tiene un alcance más allá de lo nacional? Bueno, si quieres, la abogada representante de la capa 9 puede intentar Adelante, Raquel. un poco el que tiene que ver con leyes en general. Déjame simplificar mi portuñol acá. Lo había puesto uno para el inicio que fue, oye, vamos a platicar. Eso es mi mexicano, acabó por ahí, pero bien. Nada, a ver. Con la pregunta que nos hiciste, ¿no? Primero, con relación a el tema de gobernanza y a veces el falso, lo que es equivocado, ¿no? Versus legislación. Gobernanza, cuando decimos que es todo ese de los procesos y de las normas, no quiere decir que no existen leyes, ¿no? El famoso Internet es una tierra sin leyes. Primero, quiero decir que eso es equivocado. No pasa. Internet tiene sí la aplicación de las leyes. Lo que quiere decir que muchas veces hay leyes que son buenas, ¿no? Hay las que son malas, como decía, que puede romper la Internet, y como decía Oscar muy bien, el costo-beneficio, ¿no? de la gobernanza es justamente que no te vas a romper. El caro puede ser, no el monetario, pero puede ser el caro del costo que uno va a tener sin Internet o con una Internet rota. Pero las leyes de protección de datos que ahora, bueno, ya viene en muchos espacios en las noticias, para mí un gran marco de esa diseminación fue justamente un reflejo de las exposiciones que nos hicieron Edward Snowden más ahí por 2013, ¿no? Justamente porque ha expuesto que nuestra vida digital, ¿no? Pasa por esos procesos y mismo por los cables físicos, ¿no? Y puede ser, ¿cómo se dice? Puede ser ingerida. Ay, me ayuda Daniel después, pero puede ser vista por otros, ¿no? Que fue justamente lo que Estados Unidos hacía con su programa, ¿no? Lo monitoreaba los datos, lo sacaba la información y pues utilizaba esa información de una manera estratégica para ellos. Ese fue, y de una manera automatizada, de una manera muy fuerte, ¿no? Eso fue el punto que ha expuesto Edward Snowden. El beneficio de sus exposiciones fue uno, que como comunidad, ¿no? Y todos de la comunidad de gobernanza de Internet hicimos precisamente ese chequeo, pero eso no está cierto. Y si no está cierto, ¿cuál es el camino que vamos a tomar? Uno, para asegurar que tengamos esa protección, ¿no? De nuestra comunicación, de nuestros datos, tengamos nuestra privacidad. Dos, ¿cómo lo vamos a asegurar, ¿no? Que eso no pase de nuevo? Entonces, todos los procesos que se vinieran después, ¿no? de esa evolución también de los mecanismos de gobernanza de Internet, pasaron por ese chequeo de realidad de que
cuáles son los principios que valoramos, que fue precisamente el proceso de Net Mundial, que estuve ICANN, que estuve Brasil involucrado, ¿no? ¿Quién son los actores que tienen que estar? ¿Y cuál es la hoja de ruta para el futuro para asegurar que eso no pase de nuevo? Lo que es importante es la reacción positiva en ese sentido de que al revés de cerrar las puertas, al revés de elegir regulación, elegir leyes, elegir tomar decisiones en el sentido de cerrar y encerrar la Internet, se tomó una decisión de continuar en ese camino más amplio de la gobernanza, de los procesos inclusivos, de los procesos que ya estaban. Entonces, ese fue uno de los puntos importantes. Pero más allá que eso, tendríamos que pensar que los procesos o sea, la Internet, más allá de lo que hablamos acá, de la Internet más chica, de las capas lógicas y todo eso, la economía alrededor de la Internet tiene que ver con datos, tiene que ver con una economía que precisamente utiliza la mayor cantidad de datos y de informaciones de un individuo para evolucionar. ¿Eso es malo? ¿Eso es bueno? Pues uno puede decir que depende, ¿no? Depende porque tiene que ver justamente con lo que se va a hacer con esa información. Lo estoy comentando todo eso porque acá en Brasil pasamos por ese proceso y ahí ya termino, perdón, ya sé, estoy alargando muchísimo, pero quería dejar claro la conexión de esos procesos, solo para terminar. Pasamos justamente por la discusión desde el fin de en 2009 hasta, bueno, ahora, el año pasado, con esos procesos de leyes. La primera ley fue lo que llamamos el Marco Civil de Internet. Y esa ley, en primer lugar, había mucho de la regulación por la sanción, por la punición. Bueno, vos hizo eso mal, vos vas a ser punido, ¿no? Esa es una lógica de, bueno, de muchas leyes. Pero después, con justamente ese diálogo entre las comunidades, entre los representantes de Nick Brasil, del Comité Gestor de Internet, el CGIBR, entre las discusiones con esos actores involucrados y el legislativo y el gobierno que estaba llevando esa iniciativa, se pudo cambiar para una ley que precisamente tiene el objetivo de preservar los derechos de los individuos, ¿no? Entonces se cambió la lógica de una lógica de punición por una lógica de protección de los derechos. Y también se ha abarcado, se incluye la discusión de la protección de los individuos también de sus datos y esa extensión en la Internet. Puedo hablar mucho más, saben eso, pero perdón, quería solo dejar ese link que fue importante muchas veces en la discusión que se pierde, de las leyes buenas. Muchísimas gracias, Raquel. Y bueno, una de las últimas preguntas que ya nos quedan por el tema del tiempo, pero que parece que pudiera tener una conexión muy clara con otras preguntas que nos han estado haciendo en el chat. ¿Cuáles serían las acciones o los temas de investigación de gobernanza de Internet en los que ustedes consideran que la comunidad de universidades puedan contribuir? Por acá, Oscar Robles. Adelante, Oscar, y después Rodrigo. Gracias. Gracias. Yo creo que es en la forma en que se toman las decisiones en nuestro ámbito, en el ámbito en el cual la universidad se maneje, sea en el ámbito local, estatal, nacional. Porque, como les decía hace unos momentos, cada vez hay más decisiones tecnológicas en el país que impactan la vida de las personas.
una mala regulación sobre Internet de las cosas, o una regulación innecesaria sobre Internet de las cosas, o una cuestión sobre protección a la propiedad intelectual, por ejemplo, que efectivamente lo que tenga como real uso después es impedir el libre ejercicio de derechos humanos o de garantías de derechos civiles, tiene implicaciones mucho más graves. Entonces, hay una diferencia entre los estados. Aquellos que claramente quieren controlar Internet, me parece que ahí no hay mucho que hacer, y aquellos que simplemente tienen un interés legítimo de construir mejores regulaciones, mejores condiciones para sus ciudadanos. A estos hay que ayudarles. A estos países que claramente tienen esa intención positiva, hay que ayudarles. Y ahí la universidad es donde puede impactar en promover estos mecanismos de toma de decisiones más diversos, más amplios. No dejar al Estado que tome solo las decisiones sin que intervenga la sociedad civil, las universidades, y que no sea solamente la iniciativa privada, que no sean solamente los políticos los que toman estas decisiones. Me parece que ahí la universidad tiene un excelente rol que jugar y podría contribuir a un mejor Internet, y en general a una mejor gobernanza de Internet. Muchas gracias. Adelante, Rodrigo, y después Ernesto. Gracias, Fabiola. Pues sí, complementando lo que dice Oscar, ¿no? Es crear capacidades desde distintos ámbitos. Antes de que iniciara la conferencia comentábamos que en distintas cátedras y distintas disciplinas se puede abordar el tema de gobernanza de Internet. Desde luego, desde el punto de vista de ingeniería, tiene un lugar en especial, ¿no? A pesar de que no es algo técnico en redes, de pronto hay que entender el contexto institucional y los roles, ¿no? Pero también, digamos que en las cátedras de ciencias sociales o en derecho o en ciencia política, relaciones internacionales, etcétera, economía, poder también ayudar a que se entienda la parte del funcionamiento técnico acompañado también de este diseño institucional. Pero yo pienso que las universidades juegan un rol fundamental en mejorar, ¿no? El entendimiento sobre Internet y su gobernanza. Adelante, Ernesto. Gracias, Fabiola. Bueno, ya nada más para agregar un poco a las respuestas de Rodrigo y de Oscar. Considero que vale la pena que las universidades estudien, obviamente ayuden al proceso de toma de decisiones, ¿no? Como parte del proceso también de gobernanza de Internet, sobre todo analizando información, ¿no? Aplicando finalmente el método científico, ¿no? Y apoyando esta toma de decisiones y dándole formalidad. Y por otro lado, divulgando ese mismo conocimiento de la forma más rápida posible, de manera que desarrollen las competencias en los profesionales que están formando y en los investigadores, para que eso pueda permear y llegar más rápido a quienes toman decisiones, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de, por ahí alguien mencionaba en algún momento, no sé, los políticos, ¿no? Los congresistas, por ejemplo. Entonces, yo creo que vale la pena que tanto estas personas como sus equipos de trabajo puedan tener acceso a ese conocimiento formal para que puedan tomar mejores decisiones. Y el gran reto aquí es la velocidad a la que esto se está moviendo. O sea, más que estudiar la historia de lo que ha pasado para poder fundamentar las nuevas decisiones, tenemos que estar tomando en cuenta lo que está viviendo en este momento el mundo, y prácticamente con eso estar generando escenarios para tomar las decisiones de lo que viene. Y como comentó también Oscar, esas decisiones pues probablemente le van la vida a las personas en esas decisiones. Entonces no son un tema menor. Y por otro lado, es importante también, creo, estudiar, ahora sí, la gobernanza de Internet como este modelo diferente de gestionar algo. ¿Sí? Creo que en el mundo prácticamente el método es gobernar los recursos, ¿no? Estamos acostumbrados a que los gobiernos sean quienes definen lo que se hace con los recursos naturales, con las propiedades que pertenecen a un Estado. Pero en el caso de Internet,
pues nadie es propietario de Internet, no está en un solo territorio, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es algo que va más allá de esto y que se está gestionando. Quizá podríamos compararlo con algunos recursos naturales donde hoy los gobiernos se ponen de acuerdo para tomar decisiones en conjunto sobre recursos naturales no sé, que es la única forma de gobernarlos, ¿no? Pero creo que este proceso de gobernanza de Internet colaborativo, multi-stakeholder, da una luz de quizá un nuevo procedimiento que podríamos llegar a utilizar en el futuro para gobernar recursos y llegar a gobernar otras herramientas u otros medios como hoy es el Internet, ¿sí? Y que finalmente le sirvan a la sociedad global para su evolución. Entonces creo que ahí vale la pena que las universidades formalicen conocimiento alrededor de esto y quizá empecemos a estudiar estas ventajas donde ya no solo los gobiernos toman decisiones y donde la sociedad completa se involucra de una forma diferente en esta toma de decisiones. Muchísimas gracias, Ernesto. Adelante, Raquel. Gracias, Fabiola, y no podría, bueno, dejar de coincidir, por supuesto, con todos mis colegas, Oscar, Rodrigo y Ernesto, con la importancia del rol de las universidades. Yo quisiera agregar dos comentarios. Uno, que tiene que ver con ese rol de la universidad involucrada en los procesos de gobernanza de Internet, ¿no? Más allá de que todos lo comentaron de que sí tienen ese rol y cómo es importante, y agregando lo que estaba en el chat con la pregunta de las bibliotecas también, ¿no? Que muchas veces están ahí lado a lado con las universidades. No solo deben participar, pero como participan. Yo quisiera mencionar el ejemplo de la Asociación Internacional de Bibliotecas, es IFLA, que incluso creó un grupo de trabajo en el marco del Foro de Gobernanza de Internet, bueno, que decimos de Naciones Unidas, ¿no? El IGF, que es, a decir, el proceso más saliente, el más consolidado, que salió de esas discusiones de gobernanza de Internet. Entonces después puedo pasar algunos datos de eso, pero justamente tienen esa participación. En muchos países, las universidades y países en desarrollo, las universidades, las bibliotecas son los primeros puntos de conectividad, ¿no? Para muchas comunidades. Y más allá que eso, tienen un rol de también ayudar con esa implementación de un acceso, en el concepto de un acceso más amplio, ¿no? Con el digital literacy, o sea, no es solamente proveer la conectividad, pero proveer ese acceso y las capacidades y los skills y las habilidades para que el acceso sea plenamente, sea de verdad, ¿no? Entonces, ese es el punto a decir, el rol afuera. Y el rol también adentro de las universidades en el tema de capacitaciones. La universidad es el lugar en que se puede tener no solo el gimnasio de cerebros y traer la conjunción de esos cerebros en multidisciplinariedad, ¿no? Es el lugar en que más gente con distintas visiones, distintas perspectivas pueden juntarse. Y eso es muy valioso. Más allá que eso, concretamente, es treinar, es enseñar a esos jóvenes que están para ingresar, ¿no? en su formación profesional con esos nuevos paradigmas, que no son, o sea, como lo hablábamos acá, que no son más los tradicionales de uno dice, otro cumple. Tiene que ver con ese proceso en que se puede usar su voz, cómo hacer parte y conocer esos procesos y cómo hacerlo llegar, ¿no? Tu voz en esos procesos. Entonces,
es un rol también de adentro, que la universidad tiene todos los ingredientes, tiene todo para hacer una receta maravillosa. Gracias, Raquel. Encaminado a lo mismo y de hecho siendo muy puntual, nos pregunta un profesor: ¿de qué manera yo, como profesor de universidad, me puedo acercar a los tomadores de decisiones para proponer políticas sobre ciberseguridad o derechos digitales y que realmente seamos escuchados o se lleven a cabo las iniciativas que desde nuestro ámbito proponemos? Buena pregunta. ¿Puedo hacer alguna intervención inicial? Y el tema es muy interesante porque es uno de los temas más importantes hoy día de la gobernanza de Internet y tiene distintos ámbitos, ¿no? Tiene ámbito global, tiene ámbito regional y tiene ámbito nacional. Y también incluso dentro de la ciberseguridad, ¿qué tema es el que más nos interesa? En las organizaciones que estamos aquí platicando, hay espacios de participación abierta, es decir, no necesita uno ser miembro de algún grupo en especial para poder participar. Los procesos son abiertos, transparentes y de hecho se apoya de forma importante la participación de todos los actores, ¿no? Incluyendo desde luego academia. Y a través de apoyos como becas, que en este momento de pandemia se ven no muy claros, pero que involucraban el apoyo financiero para participar y todo un programa, digamos, de entendimiento de la organización y cómo poder participar y poder escuchar su voz, ¿no? En ICANN, por ejemplo, los procesos de políticas que se desarrollan son abiertos, hay procesos que incluso generan grupos de trabajo que son también abiertos para todo el público y tienen dentro de sus propios pasos un espacio de opinión pública, ¿no? De comentarios públicos para poder justamente capturar todo esto. Idealmente, se requeriría que a nivel nacional también hubiera estos espacios. En algunos lugares ya se ha perfeccionado un poco más este diálogo multisectorial, en otros todavía hace falta recorrer camino para que justamente se puedan escuchar todas las voces. En el caso de, bueno, ahí la respuesta es en dos grandes arenas, ¿no? Cuando hablamos de los temas de la capa lógica, de los temas de técnicos de Internet, como decía Rodrigo, tú te puedes involucrar directamente con los tomadores de decisión porque ahí no hay un comité o un consejo tomador de decisión. Acá es la comunidad quien toma la decisión y tú desde la comunidad, desde la comodidad de tu laptop, de tu correo electrónico, de tu dispositivo, puedes aportar y puedes construir esas recomendaciones de las que tú mencionas. Si hablamos de procesos legislativos en algún país en particular, bueno, pues ahí sí tenemos que atender esos procesos formales, protocolarios y no siempre son consultativos, no siempre son consultivos, no siempre tienen la participación de la comunidad. Idealmente sería bueno que los tuvieran y si no los tienen, creo que también ahí mismo, nuevamente, y disculpen que sea tan repetitivo, al ser parte de la universidad, ustedes tienen ese pase directo de influir en los procesos legislativos por su rol neutral. Y capaz que ahí ustedes saben mejor que yo cómo llegar a esos procesos. Excelente, muchísimas gracias. Han sido muy generosos también con su tiempo, han sido muy generosa la audiencia con sus preguntas y participaciones. Solamente para finalizar y atendiendo al interés que se ha notado, quisiera preguntarles si existe algún recurso, alguna página a la que las personas interesadas puedan recurrir en caso de que quisieran más información. Claro, muchos recursos para información hay muchísima. Quizás si podemos ponerlos en el chat para apuntarlos en ese sentido. Nosotros en ICANN tenemos una plataforma que se llama, de educación a distancia, que se llama ICANN Learn, donde hay incluso algunos cursos interesantes para tomar en distintos temas, ¿no? Para entender un poco más lo que hace ICANN, cómo funciona el DNS, etcétera, y las organizaciones como la ACNIC y el MIC y SOC tienen también ahí varias iniciativas en ese sentido. En nuestro caso, les voy a colocar aquí la página de donde tenemos justamente también un curso de capacitación
en temas de gobernanza de Internet que desarrollamos, perdón, lo puse mal aquí, ahí va de nuevo, que desarrollamos con apoyo también de ICANN y de LACTLD. Ahí pueden ver algunos cursos que están disponibles, uno específicamente sobre gobernanza de Internet, es gratuito, tienen que crear obviamente una cuenta nada más para dar el seguimiento, dura 6-7 semanas, en el que pueden ustedes participar e involucrarse de una manera, al menos primero con algunas referencias, conocer y eventualmente pues sí, meterse más en los temas que a ustedes les interesan, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias. No sé si quisieran dar algunas palabras para el cierre. Sé que estamos excediéndonos en el tiempo, pero si ustedes son tan generosos como para poder dar algunas palabras finales, se los agradecería y con eso estaríamos dando por terminada nuestra sesión. No sé si quisiera empezar a alguien de ustedes o lo decidimos aleatoriamente. No, no es cierto. De ser así, solamente porque es el que se encuentra más cercano en mi imagen, sería Ernesto, adelante. Gracias. Pues no, yo creo que continuando con el tema de las universidades, ¿no? Finalmente son nuestra audiencia, pues invitarlos a involucrarse en estos temas. Hemos visto y hemos hablado algo hoy sobre la relevancia de estos temas. Y si pensamos ya no solo en el concepto de innovación, sino la relevancia que tiene la innovación para el desarrollo económico, ¿no? El crecimiento económico y el desarrollo social, pues yo creo que podemos evaluar el nivel de importancia que tiene Internet y la gobernanza de Internet para el desarrollo de nuestros países. Entonces, yo creo que herramientas como estas no debemos de desaprovecharlas y no debemos dejar pasar estas oportunidades para impulsar a nuestros países, ¿no? Entonces, las universidades creo que definitivamente tienen que estar involucradas. Bien, mi mensaje sería complementario a lo que dice Ernesto. Involúcrense. Internet, acuérdense que surgió en gran medida gracias a la capacidad de innovación, de involucramiento de las universidades. Tendría que seguir generando la universidad este proceso de acompañamiento al Internet. Sería muy lamentable que estas decisiones se tomaran solamente con la influencia de los intereses comerciales o de los intereses políticos. Creo que es muy importante el involucramiento de las universidades, de la academia, así que en la medida de que les interesen alguna de estas temáticas, involúcrense. Siempre hay espacio para ese involucramiento. Perfecto, muchísimas gracias, Oscar. Rodrigo, adelante. Gracias, Fabiola. Pues no me resta nada más que agradecerles a NUIES y a todos ustedes por participar en este evento y mencionar que este primer panel da inicio a un nuevo ciclo de conferencias y capacitaciones que estamos dando conjuntamente con NUIES TIC. El año pasado tuvimos esta capacitación también, lo estamos renovando y que puedan conectarse, ¿no? Vamos a meternos a entender desde el punto de vista técnico temas desde cómo funciona el DNS, seguridad en el DNS, un poco más sobre el arreglo institucional de ICANN, vamos a dar un vistazo a la organización, vamos a tener algunos ejercicios también hands-on para los amigos que son ingenieros, geeks, y quieren entrarle, va a estar divertido. Gracias, Fabiola. A ti, Rodrigo. Adelante, Raquel. Gracias, Fabiola. Nada más, bueno, de cierre le voy a comentar un poco los enlaces que dejé en el chat para todos los gustos, o sea, como la audiencia es diversa, también en términos de cursos y becas de participación. Justamente la organización que estaba antes, Internet Society, tiene muchos materiales. Dejé el sitio, puedes buscar en recursos y lo vas a encontrar también un montón de material complementario a lo que ya hace ICANN y LACNIC. Entonces todo eso te vas a complementar con el aprendizaje. Dejé también el link del Youth SIG, que es el Observatorio de Jóvenes, que justamente fue creado por los jóvenes, para los jóvenes. Entonces, para los estudiantes que están acá,
pueden sumarse y tener con tus pares esa jornada de aprendizaje, esa trayectoria de aprendizaje. Y por fin el de GigaNet, que justamente está con un llamado, fíjate, hasta el 10 de junio. GigaNet es el grupo de académicos de gobernanza de Internet de alto nivel, que justamente organiza un simposio existe en español, bueno, un evento académico un día antes del foro de gobernanza de Internet, y para presentar los trabajos académicos ahí seleccionados, ¿no? De punta. Entonces, para los interesados o los que ya están haciendo alguna investigación, pueden aprovechar y ese es global, ¿no? Entonces pueden aprovechar. Y por fin, nada más que agradecer la oportunidad. Me gustaría muchísimo que estuviera ahí, quizá en Yucatán, en Tulum, en Cancún, con el calorcito, pero muy bueno verlos, muy bueno tener ese espacio de diálogo y de múltiples visiones. Muchísimas gracias a Icahn, a Luis y Fabiola, a ti por esa excelente moderación. Al contrario, muchísimas gracias a todos. A nuestra audiencia se buscó contestar la mayor cantidad de preguntas durante las respuestas de nuestros panelistas. Algunos otros, como ustedes pudieron ver, fueron atendidos personalmente en el chat. Las ligas se encuentran ahí disponibles, pero me imagino que ahorita Carmen nos dirá cómo las pueden consultar en un futuro. Muchísimas gracias a todos, no sin dejar fuera a José Luis, a Carmen, que siempre que organizan algo tiene el sello y la garantía del éxito. Muchísimas gracias por la invitación y esperamos seguir colaborando y poder vernos pronto. Muchas gracias. Hola, José Luis, buenas tardes. Adelante, José Luis, por favor, si quieres nada más despedir. No, al contrario, agradecer, Raquel Gatto, es un gusto, es un honor de verdad escucharte. Rodrigo de la Parra, de verdad, qué afortunados somos. Ernesto Bojorquez, gracias por darte ese tiempo de verdad. Y Oscar Robles Garay, encantados, un panel de lujo, agradecer lo que han hecho. Es un gran ejemplo de colaboración y de justamente esta parte de gobernanza de Internet, ¿no? Construcción colaborativa. Han dado el ejemplo y nos dejan muchos retos al ámbito académico, el estudio, el análisis, la divulgación, el mayor entendimiento y todo esto que esté orientado a ser factor decisivo desde el punto de vista académico. Agradecer y evidentemente Fabiola Peña, de verdad, muchas gracias por ser esa moderadora de lujo, muchas gracias. Y Carmen Denis. Carmen, si quieres cerrar con la parte de información y pues qué mejor, enhorabuena. No, pues, no, muchísimas gracias. La verdad, yo creo que sé que están cansados, ya es una jornada bastante larga. Solamente reiterar el sincero agradecimiento, que estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias a toda la comunidad que nos acompañó, que se mantuvo durante toda esta sesión. Excelente moderación, Fabiola, la verdad, muchísimas felicidades. Muchísimas gracias, igual felicidades, Raquel, Ernesto, Rodrigo y Oscar, la verdad que fue un honor el que nos puedan acompañar, ¿sí? Nos dejan una gran tarea, la verdad, como comunidad de universidades, y uno de los principales retos que tenemos y es lo que estamos buscando, cómo apoyarnos y cómo sensibilizarnos, cómo apoyar a nuestras universidades a sensibilizarnos y volver a enamorarnos, ¿no? De ese inicio de Internet, ¿no? Y el que podamos tener claro que el Internet lo construimos todos. Y eso lo pregona mucho Internet Society, ¿no? Entonces nos quedamos con esa tarea, con esa invitación que nos dan, el de que las universidades tenemos un rol importante y relevante para contribuir activamente y proactivamente, no solamente en temas de gobernanza, sino que todo lo que en este caso abarca cada una de las capas o del ecosistema del Internet. De verdad, muchísimas gracias a todos, que pasen una bellísima tarde, reparadora noche, y que tengan un excelente resto de semana. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Tengan buena noche. Gracias, adiós. Gusto. Chao. Excelente noche, hasta luego.